important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. And it's time for me to die. Bien, perfecto, entonces ahí estamos básicamente, es un juego en el que nuestra tarea es matar a todo lo que se mueva, ¿sí? Y cumplirle el deseo a nuestro querido, no sé realmente si podamos llamarlo camarada, colega o a la persona que nosotros encarnamos. Básicamente somos una persona que está hastiada de la vida y ha decidido matar a todo el mundo. Creo que... ¿Cómo era que se corría? Allá. Creo que la cámara está tapando parte de la partida. En un segundito vamos a apagar acá la cámara. Listo. Ya acá sea un poco mejor. Bueno, tengo que terminar a la población restante, 42 personas. No son pocos realmente. Como muy a lo gringo, entonces se terminan armando. Si presiono a Kaku, puedo pues puedo acabar digamos con las personas, y en la medida en que acabe con ellos pues me recupero energía, ¿no? Recupero energía. La única forma de recuperar energía en el juego es a través de pues de matar a otras, no tanto de matar como de ejecutar, ¿no? Human shields. Your family won't cry for you. They won't survive that long. What's going on? Central to all units. 8095 is asking for operation support. Central to any units within area. Suspect is armed. All units. Suspect is a white male with black long hair, wearing a black coat, and is considered armed and dangerous.
requesting additional units. Shots fired. Shots fired. It hurts! Yeah! I'll blow your head off already! Damn it! Bueno, nos hemos quedado ahí casi prácticamente sin balas. Todavía quedan 24 personas. Shots fired in your location. Con cada ejecución, Fucking cares? con cada ejecución que hagamos, pues vamos recuperando nuestras... Acá creo que soltaron un arma, tal cual, no sé. Listo, esto ya está Ah, es que había que cargarlas, bueno. En fin, la verdad, hacía mucho no jugaba este juego, no me acordaba ya ni de las mecánicas. Responding units. Last known gunshots were in the front of the building. What's going on? Suspect is moving to your location. Secure the perimeter. We've got a possible homicide. Only my weapon understands me. Jesus! Shots fired. All units. 1302 is requesting additional units. That's the spirit.
lambs to the slaughter. I like it. Bueno, quedan 7, no son muchos. Vamos a mirar dónde están, a ver si terminamos esta misión. Y bueno, acá tenemos pues dónde están las armas. Si nosotros queremos hacer como una especie de recarga de las armas. No me acostumbro a los controles. Se corre con Shift, con ASD y con W, como en todo ejercicio, como en todo escenario isométrico, perdón. Pero me es un poco extraño, no me logro acostumbrar. Según el mapa acá hay uno. You don't deserve a natural death. Pues ahora tenemos que limpiar la comisaría. All the flock in the same barn. Birds of a feather die together. No more useless words. Bien, vamos a dejarlo ahí. Hemos jugado ya un poco de Hatred, entendemos un poco de qué va la mecánica. Sí, básicamente, pues como lo podemos ver, es un juego en el que, pues, a ver, la violencia es gratuita. Simple y llanamente se trata de ir pues disparando y matando gente que está pues en sus vidas, en sus cosas, ¿sí? Tenemos incluso ciertas armas que todavía no hemos usado, por ejemplo las granadas, ¿sí? Entonces, como creo que era con el número 4, si mi memoria no me falla, y que se lanza, creo que es con la G, tal cual. Ahí está, bueno, básicamente repito, es como violencia gratuita y bastante, ¿sí? Que de una u otra forma nos va a servir para caracterizar el concepto que vamos a entrar a trabajar hoy, que es el concepto de Dark Game o Dark Play, ¿no? Que es básicamente lo que es un juego violento, ¿no? Un juego violento por la gratuidad misma de la violencia. Pues vamos a entrar como a mirar, ¿sí? Un poco como de qué va, ¿no? El juego está bien ambientado. A mí realmente siempre me ha parecido que es una creación, me acuerda un poco por el carácter isométrico y las casitas como a los Sims, ¿sí? Pero pues digamos que obviamente no hay una personalización de personajes, valga la redundancia. Simple y llanamente nosotros tenemos que somos Hatred, somos una persona que odia el mundo, ¿sí? Y nuestro mayor anhelo es acabar con todos. Entonces, pues bueno, vamos a mirar un poco si lo logramos. De eso va un poco el juego. Y obviamente pues acá la idea es violencia gratuita. En la medida que vayamos avanzando en el juego vamos a tener otro tipo de elementos, ¿no? Entonces vamos a poder, por ejemplo, utilizar también, denme un segundo, acá se me bloqueó, listo. Quería prender la cámara. Ahí vamos a ir teniendo otro tipo de aspectos, de elementos. Vamos a ir desbloqueando otro tipo de armas, más tipos de granadas, ¿sí? Ahí nosotros miramos en la parte inferior, tenemos lo que son granadas. Vamos a tener también cócteles molotov, dinamitas, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas, ¿sí? El juego no se graba, son como por niveles. Nosotros vamos desbloqueando niveles y pues en la medida que vayamos avanzando, pues vamos, digamos, desbloqueando precisamente todo ese tipo de cosas, ¿no?
¿no? El personaje lo dice desde el comienzo del juego, todos deben morir y mi objetivo también es morir de una manera violenta, ¿no? Es una forma bastante nefasta, digámoslo así, de presentar lo que es la violencia en los videojuegos, porque mientras que la mayoría de videojuegos trata de justificar la violencia, ¿no? Un poco de como lo ha puesto el profesor Elías Rey, ¿no? De mira, hay juegos en donde hay que matar porque pues para matar hay que... porque matando precisamente logro el objetivo del juego y eso sería lo que podríamos considerar como una virtud ética por parte del jugador dentro del marco del juego para no ser una ética fuera del juego, etcétera. Todas estas posturas pues terminan teniendo otro tipo de concepción cuando el juego simple y llanamente es violencia gratuita. Las tesis del profesor Elías Rey aplican porque precisamente trata de mostrar que no hay una distinción entre el horizonte del jugador y el horizonte de juego, es decir, en esta manera entramos en lo que él llama la ontología relacional, o sea, un continuum ontológico donde el mundo de juego se vuelve parte, no, donde el mundo del juego y el mundo del jugador hacen parte de un mismo mundo, y en este concepto, o en este contexto, perdón, el concepto de ética pues no depende de ninguno de los dos mundos, sino que surge de ese mundo en particular, el mundo de la unión de los dos mundos, del mundo del juego, ¿sí? O de la agencia de la máquina y de la agencia del jugador. Eso era lo que estamos mirando. Vamos a mirar rápidamente las consideraciones que él tiene sobre el Dark Play. Vamos a dejar el juego ahí un poquito en pausa y vamos a mirar un poquito acá, ¿no? El concepto de Dark Play es el que él va a contraponer, o mejor dicho, no lo contrapone realmente, lo va a poner al lado, ¿sí? Precisamente para entender el concepto de violencia en los videojuegos, al concepto de Sicart. Sicart nos había hablado del gameplay ético, ¿no? Era lo que habíamos estado hablando, creo que en la página tal cual acá empezamos con el gameplay ético, ¿no? El gameplay ético 411, el gameplay ético de Sicart, es decir, básicamente cómo podemos nosotros pensar la ética desde el punto de vista del gameplay, y la perspectiva de Sicart ya la hemos dicho y la vamos a repetir rápidamente. La perspectiva de Sicart es que básicamente repito, la tesis de Sicart básicamente consiste en que nosotros podemos jugar éticamente cuando hay un diseño ético en el videojuego, y ese diseño ético significa ante todo la posibilidad de una reflexión moral. Ahí lo tenemos, esa es nuestra tesis que hemos estado señalando y que pues el profesor Elías Rey de una u otra forma ha estado discutiendo. Listo, esa es la tesis de Sicart. No porque el juego nos obligue a hacer cosas moralmente buenas o moralmente malas, sino si el juego no nos sustrae la posibilidad de un juicio ético. Ese es el tema del gameplay ético. Un gameplay ético, entre palabras del Sicart, fomenta la reflexión ética, la reflexión moral por parte del jugador. Esa es la premisa. El Dark Play tiene que ver justamente con una de las formas del gameplay precisamente, y es un juego donde pues básicamente de una u otra forma la violencia es pues gratuita, ¿no? En los videojuegos de género violento hay una inclinación por incorporar temas controvertidos como la guerra, muertes, desastres, futuros postapocalípticos, crueldad y traición, ¿no? Incluso aquellos juegos de mundo abierto introducen situaciones en las que los jugadores se les presentan difíciles dilemas éticos. Esto ha suscitado en la sociedad una especie de pánico moral, vamos a ponerlo un poquito más grande, de pánico moral, pues existe un entendimiento común sobre los videojuegos violentos que sugiere que esos temas que trata entendidos como oscuros afectan al jugador de manera negativa, ¿sí? Y es lo que se llama precisamente pues la idea de Dark Play. Entonces, jugando videojuegos violentos nos vamos a volver violentos porque una causa violenta, como un videojuego violento, generaría efectos violentos, como comportamientos violentos. Es un poco, digamos, la idea, ¿no? Del Dark Play. Entonces nosotros cuando nos ponemos a jugar ciertos juegos, ejemplo Hatred, ¿sí? Pues es muy normal que haya una especie de pánico moral, ¿sí? Precisamente, pues porque podríamos entenderlo como, como un juego violento que genera conductas violentas. Sobre esto, miremos acá la tienda de Steam donde están los comentarios. Miremos a ver si nos lo muestran. Es interesante cuando uno se pone a ver los comentarios. Bueno, acá me va a mandar prácticamente...
No, miremos. Denme un segundito. Acá. Pero ustedes no lo están viendo, así que vamos a mirarlo por acá. Listo, ahí deberíamos estarlo viendo. Esta es la página de Hatred de Steam, ¿sí? Y en la página de Hatred de Steam, entonces nosotros tenemos como pues, algunas referencias, ¿no? Entonces ahí, hombre a hacer genocidio, hombre feliz, ¿no? Vamos a ponerle acá pausa al... O pongámoslo ahí de pasito. Listo. Pero básicamente, y acá es interesante porque nos va mostrando cuántas horas va jugando la gente, ¿no? Entonces dice, ha jugado en general 5 horas, ha jugado 5 horas, 4 horas, 8 horas. Y acá hay alguien que dice, Herzlich willkommen in meine Welt. Ich tue mein Bestes, so das töten sie alle. Dice, bienvenidos a mi mundo, yo hago lo mejor para matarlos a todos. Lo pone en mayúsculas. Es un usuario que se llama Römel, pero ha jugado 341 horas. Entonces, obviamente, claro, ante esto es lo que nosotros podríamos hablar de pánico moral, ¿no? La mayoría de jugadores han jugado 8 horas, 10 horas, 4 horas, sí, 3 horas, incluso las recensiones negativas, 0,6 horas, o sea, ni siquiera, ¿sí? Pero pues en algún momento nos topamos con alguien que ha jugado 341 horas, ¿sí? Y pues básicamente el mensaje que pone, y es un mensaje del 2018, ¿sí? Pues pone un mensaje que dice básicamente, bienvenidos a mi mundo, yo estoy haciendo todo lo posible, está en alemán, pero pues esa es la idea, hago todo lo mejor de mi parte, o hago todo lo posible para matarlos a todos. Entonces entendemos el por qué una persona que juegue un juego como Hatred durante 341 horas, bueno, no importa a lo largo y ancho de, digamos, de todos los años que nosotros vamos, acá ya llevamos 5 años, desde el 4 de marzo del 2018, cuando redactó este tipo de comentarios, y miremos realmente cuando dijo, había jugado 116 horas. Había jugado en el momento en el que hizo este comentario. Y pues después de estas 116 horas ha seguido jugando básicamente 230 horas. O sea, es una persona que de verdad ama el juego. Ahora la pregunta, ¿ama el juego o ama la violencia? ¿Sí? Nosotros podríamos decir, ok, no, pues es que en el mundo del juego hay que matar para acabar con el juego, que es la tesis un poco del profesor Elías Rey en este contexto, y nosotros estaríamos de acuerdo y diríamos, sí, de acuerdo, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. La perspectiva del juego como acción de la ética como acción performativa en el juego, pero es normal que cuando nosotros vemos personas que están completamente absortas en un juego de alta violencia, donde la violencia es profundamente gratuita y donde los comentarios de las personas son básicamente quiero matarlos a todos, pues hay pánico moral. Hay pánico moral, se entiende, es normal. Si una persona está hablando de te va a matar, te va a matar, te va a matar, te va a matar, y empieza a comprar armas, así no lo mate a uno, pues oye, alarmas, ¿no? O sea, son como red flags, ¿sí? Entonces entramos en un pánico moral. Y este pánico moral precisamente va a trabajarlo el profesor Elías Rey, ¿sí? Tiene como consecuencia lo que se termina llamando el dark play o el juego oscuro de los videojuegos, ¿no? Que es como precisamente la reafirmación a ese pánico moral. Es como de, ¿te da miedo que juegue juegos de violencia? Pues sí, vamos a jugarlo. Y vamos a jugar de la manera más oscura, nefasta, compleja y brutal, ¿no? Entonces es por esto que diferentes académicos exploran el llamado dark play o juego oscuro en los videojuegos desde varios aspectos. Nos interesan las tesis de Tori Mortensen, que es una profesora que ha escrito y ha trabajado el concepto de dark play desde hace muchos años. Lo oscuro para Mortensen refiere al contenido o temas y acciones jugables que implica diversión, gusto, placer por hacerlo a través de los personajes en el mundo del juego, que representan para algunos contextos aspectos problemáticos, subversivos, polémicos o poco éticos. En este sentido, la cuestión sobre por qué es tan seductor el juego oscuro o simplemente por qué es altamente jugado en todo el mundo abre un camino de investigación interesante que no es abordado por el presente estudio, aun cuando sí aparecen investigadores como Mortensen y demás, ¿no? Sicard también hablan un poco de este sentido, pero nos vamos a guiar por las tesis de Mortensen, ¿no? Mortensen considera que los videojuegos invitan a los jugadores a reflexionar sobre consideraciones éticas como parte de su jugabilidad, ¿sí?
La tesis del profesor Elías Rey es que mientras nosotros jugamos, no pensamos, sino que jugamos. Yo creo que entiendo y habíamos dicho, y me parece que es una premisa sensata, pero creo que en la medida en que nosotros nos entrenemos a pensar mientras jugamos, podemos hacerlo, y eso se aprende como hemos aprendido todo en la vida, y dos, en la medida en que nosotros seamos capaces de ampliar un poco el concepto del pensar, podemos incluir el juego como una forma de pensamiento. Sobre eso estoy planeando un video para el canal de Filosofía y Videojuegos en YouTube, entonces cuando lo tenga pues ahí lo miramos. Entonces exploramos opciones morales que enfrentan el lado negativo del juego, ¿no? Y entonces hay juegos como la Antigua República, realmente este es... ¿cómo es que se llama? Knights of the Old Republic, ¿sí? Que nosotros, pues, digamos, podríamos optar por un camino de la luz o por un camino de la oscuridad, como en muchos de los juegos de Star Wars, ¿no? Y la investigación de Mortensen, sí, reconoce que, pues, entrevistando a muchos jugadores, que efectivamente hay juegos donde se pueden tomar opciones éticas, ¿sí? Es decir, en este sentido, elegir entre hacer algo o no hacerlo, con los argumentos y razones de por qué hacer algo o por qué no hacerlo. Mortensen encuentra que el jugador logra esa experiencia ética a través de la suspensión de su incredulidad, la tensión entre la inmersión en el juego y una distancia analítica, lo cual es un punto de encuentro con Sicart, que pues desde dicha suspensión de su incredulidad y en esa distancia que el jugador toma el juego es donde hace su reflexión ética bajo sus parámetros morales preexistentes. Entonces, como lo estamos viendo para el profesor Elías Rey, esto resulta problemático. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mundo de juego desde una perspectiva ética de fuera del mundo de juego, o sea, parámetros preexistentes. Y en este sentido, pues estamos trayendo una ética por fuera del mundo de juego, claro está. Y segundo, porque pues la reflexión ética no nace de la experiencia misma de juego, sino que nace pues de otras cosas, de criterios, valoraciones morales, cosas que anteceden de una u otra forma el mundo de juego. Entonces, pues no podríamos cumplir con uno de los principios que hemos querido desde el comienzo, y es que no traer una ética por fuera del mundo. Repito, tanto el mundo real como el mundo de juego, como el mundo del que nosotros estemos hablando. Entonces, Mortensen y Sicart van a tener acá en común, ¿sí? La principal preocupación de mostrar que el jugador, frente a la lógica y a las reglas del mundo de juego poco ético, tiene libertad y creatividad para expresar su dimensión ética a través del juego. Yo creo que eso es cierto. Entiendo por qué al profesor Elías Rey no le convence esta tesis, porque efectivamente no va por los caminos por los que va el profesor Elías Rey, pero sí es cierto que este tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Juegos como Hatred tal vez no nos lo permitan ver, porque repito, es violencia muy rápida y muy gratuita, ¿sí? Pero hay otro tipo de juegos donde, por ejemplo, hay gente que quiere pasarse, no sé, por ejemplo, busquemos acá, vamos a compartir acá, listo, vamos a pasar, por ejemplo, Elden Ring modo pacifista, ¿sí? Hay gente, y por ahí hay un par de videos, ¿sí? Que tratan de, ¿sí? De jugar videojuegos que son directamente, pues, digamos que implican violencia hasta cierto punto, de manera pacifista, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos acá el ejemplo, ¿no? Elden Ring en modo pacifista, donde básicamente él lo que va a hacer es no atacar a nadie, simple y llanamente con invocaciones y demás, ¿sí? Entonces, pues eso, jugando solo invocaciones, ¿no? Entonces, pues es posible, no es posible, ¿sí? Nuestra misión, mantenerlos con vida. Obviamente son formas de juego, ¿sí? Y en tanto formas de juego, cumplimos con el objetivo del juego, y en este sentido podríamos considerarnos un jugador virtuoso en términos del profesor Elías Rey, pero también estableceríamos un ejercicio, una reflexión ética y moral. Aun cuando esto no se hace realmente por una cuestión ética o moral, esto se hace simple y llanamente por diversión, porque hay gente lo suficientemente desocupada y con suficiente tiempo libre como para ponerse a hacer estos retos, ¿no? También había, yo recuerdo, creo que era Dragon Age pacifista. No me acuerdo si era Dragon Age 2, creo que sí. Tal vez sea Dragon Age o Dragon Age Inquisition, podría ser. Había una forma de acabar Dragon Age, no me acuerdo cuál de los dos era, sin matar, ¿sí? Sin matar absolutamente a nadie. Donde básicamente a punta de diálogos y de
trading y a partir de vender objetos que hemos recogido por ahí, pues nosotros podríamos acabar el juego, ¿no? Tal vez no sea este, bueno, no me acuerdo, que en la búsqueda me quedó mal, luego lo buscamos y lo compartimos. Pero bueno, ese tipo de juegos existen. Ahora, que nosotros podamos jugar de manera pacifista no nos hace mejores personas, nos hace gamers desocupados, mejores gamers, hasta si lo queremos ver en esos términos, pero no quiere decir que nosotros estemos jugando de una manera moral. Simple y llanamente, pues estamos experimentando las posibilidades lógicas del juego. ¿Sí? Entonces, sí entiendo, nosotros tenemos la libertad y la creatividad para expresar una dimensión incluso ética en el juego, pero yo creo que este tipo de perspectivas tienen más una perspectiva estética, ¿sí? Cuando podemos elegir entre si vamos a jugar, no sé, Harry Potter, el último Hogwarts Legacy también tenía varios finales y uno de los finales era un final bueno, otro no era tan bueno y bueno, al final ningún final es completamente bueno, ¿no? Y surge la pregunta de, ok, ¿por qué elegimos el final que elegimos? En el caso particular de Hogwarts Legacy no es tan fácil porque los criterios que hacen que nosotros elijamos un final o no otro es una conversación muy en una cinemática justo antes de enfrentar al jefe, al duende. Sí, entonces pues digamos que nosotros tenemos eso ahí. A veces nosotros tenemos más curiosidad estética por ver los múltiples finales que una postura moral por elegir un final. ¿Sí? Entonces nosotros podemos elegir un final porque, pues no sé, porque queremos verlo, porque responde un poco a nuestro estilo de juego y demás, y luego pues desbloqueamos y jugamos otros finales. Ejemplo de ello, bueno, vuelve y juega Elden Ring, tiene 6 finales y pues de hecho para platinar el juego hay que desbloquearlos todos, entonces pues no se trata de cuál es el mejor final o el final moral, sino que pues se trata más como de una libertad y creatividad más en el orden estético que en orden ético, pero podríamos verlo con cierta amplitud. Entonces, para el profesor Elías Rey esto va a generar un problema y el problema es simple. Sí, es que el jugador solo si está en la acción del juego es libre y creativo para su acción ética en el mundo del juego en la medida en que desde las reglas de juego su avatar lo es, puesto que es su encarnación y demás, ¿sí? Entonces esa noción de juego oscuro, ¿sí? Pues es una comprensión extraña al juego, es ajena al juego, pero sin embargo nosotros la traemos, tampoco es que podamos hacer una tabula rasa, lo habíamos dicho más adelante, ¿no? A veces parecería que el profesor Elías Rey quisiera que nosotros cuando entramos al juego entráramos en una dimensión pues eso de tabula rasa, ¿sí? Porque pues como la ética es una acción performativa y entonces la ética la ética del juego va mostrando los valores del juego emerger del juego mismo. Sí, eso tiene pleno sentido, pero hay actos valorativos que vienen desde antes. Y es la razón por la cual se establece ese nivel dialógico entre la violencia que presenta el juego o el comportamiento violento que exige el juego y las acciones que lleva a cabo el jugador y a partir de, no sé, otro tipo de aspectos que no han sido abordados acá en la tesis, pero que son de orden también más antropológico, ¿no? Conceptos como la transgresión, conceptos como la depravación pueden tener una relación con la diversión que no está claramente plasmada ahí. Entonces entendemos la premisa del profesor Elías Rey, nos parece sensata, como lo hemos dicho, tengo dificultades con ella, pero me parece muy lúcida, sin embargo creo que queda medio camino y todavía faltaría proyectar un par de cosas más, ¿no? Mortensen analiza que jugar es un acto de equilibrio entre lo que es y aquello que podría ser, es decir, un equilibrio entre los retos de juego y las competencias, conocimiento y capacidades que el jugador tiene para superarlos. El problema radica en que la jugabilidad playful que el jugador experimenta es ante temas problemáticos, oscuros, que los videojuegos violentos ofrecen, como el sadismo, racismo u homicidios, pero no es una jugabilidad arbitraria o accidental. Mortensen va a considerar que justamente jugar es una forma de negociar entre los principios del juego y los principios que nosotros tenemos. A mí eso me parece sensato, repito, y esa es una idea similar a la de Sicart, ¿sí? Que pues la del profesor de Elías Rey pues insiste en que pues precisamente no va por ese lado y por ello
va a escribirnos acá en esta siguiente página como cuáles son las cercanías que él tiene con esta tesis y cuáles son las distancias, ¿no? Y entonces él nos va a decir de la siguiente manera. Mortensen se aproxima a la comprensión del juego de videojuegos como acto ético performativo, pues esa jugabilidad playful que implica el disfrute y gusto por parte del jugador cuando actúa según el avatar es la misma acción encarnada de la que hemos estado hablando. Correcto. Por eso el jugador disfruta, por eso lo disfruta el jugador, le genera placer y gusto, porque él es quien lo hace desde otra lógica y otro mundo. Sin embargo, el disfrute y el deleite creo que vienen previos al juego. No sé, a mí me parece que nociones como el disfrute a veces no surgen del juego. Hay juegos que no nos deleitan o más bien nos deleitan o a posteriori incluso. Bueno, no sé, eso habría que mirarlo con calma. Entonces, pero bueno, en estos se parece la tesis del profesor Elías Rey con la tesis de Mortensen. Sin embargo, Mortensen ve que el actuar del jugador encarnado en la figura del avatar implícitamente emula una representación que se disfruta, una actuación que implica una distancia y promueve la reflexión ética similar a la propuesta de Sicart, ¿sí? De manera que pues terminan considerando que el jugador pues trae conceptos extraños al juego para juzgar lo que está pasando en el juego, ¿no? De ahí la tensión y el estado de equilibrio al que se refiere Mortensen para definir el juego, que es básicamente ser capaz de jugar con contenidos oscuros, problemáticos y al mismo tiempo tener la misma capacidad de expresar solamente los valores éticos y políticos que constituyen al jugador. Esto, por tanto, difiere de la interactividad o entreveramiento entre jugador y avatar que se propone aquí, comprendido como la acción encarnada del jugador en su avatar. Sí, esta es como la gran diferencia. O sea, sí hay parecidos, pero pues terminamos teniendo diferencias. A mí, repito, la idea de Mortensen y la idea de Sicart no me parecen descabelladas. Me parece muy sugerente la tesis del profesor Elías Rey, porque es una tesis transgresora, es nueva, ¿no? Nos está diciendo, mira, la ética no surge ni antes del juego ni después del juego, surge en el contexto mismo del juego, donde a través de ejercicios de agenciamiento, ¿sí? Nosotros podríamos tener precisamente un diálogo entre los agenciamientos morales de la máquina y del juego, ¿no? Y ahí se va construyendo pues un mundo de juego y por ende un mundo ético en el contexto del mundo de juego. Es una, si se quiere, hasta cierto punto una especie de naturalización de la ética, donde naturalización habría que ponerla entre comillas, porque esa naturalización hace parte de los mundos digitales, de los mundos sintéticos o virtuales, como los quieran llamar. Sí, me parece muy sugerente, muy atrevida esa tesis, me encanta por eso, me encanta porque es un acto de libertad para pensar. Sin embargo, me parece que es una tesis que todavía le falta ponerle un poquito más de plus, ¿no? Vamos a ver si hoy vamos a terminar, porque ya no, nos quedan 10 páginas, entonces lo vamos a terminar más bien rápido, pero me encantaría ver si en algún momento podemos invitar al profesor Elías Rey a este espacio o en otro horario y hacer una charla con él, mirar cómo le fue, pues cómo fue la génesis que lo llevó a pensar esto, debatir un poco estas inquietudes que hemos estado charlando y demás. Tenemos acá una pregunta en el chat, denme un segundito. Acá nos está saludando Aidoneo. Hola, ¿cómo estás? Dice, ¿qué piensas respecto al comportamiento y la sintaxis que se refleja en un videojuego como God of War, donde se promueve la subversión a las deidades? Oye, eso es un tema muy sugerente y es un tema sobre el cual le he estado dando vueltas y he querido incluso hacer más de un video para el canal, no lo he hecho, porque me parece que responde a una premisa importante en la filosofía y en el espíritu y en la cultura del siglo XX y comienzos del XXI, que es básicamente la idea de que nosotros podamos matar a los dioses, ¿no? Hay un videojuego, miremos a ver si lo podemos compartir acá, que se llama Ryzen. Miremos, a ver, denme un segundito. Acá nos escribe Sofía, ¿lo conoces? Sí, lo conozco y de hecho él fue el que me hizo llegar su libro, entonces le dije que si lo podíamos leer en el seminario, me dijo que sí. Creo que él a esta hora tiene clase, pero hemos comentado un par de veces las sesiones y no, estaba feliz de que le hiciéramos críticas, entonces dijo que claro, que le encantaría. Dame un segundito a ver cómo logró. Acá ya, es que estoy como... Ryzen, este es el... For longer than humanity remembers, the gods ruled.
Miremos a ver si lo tenemos como subtitulado. A ver, de pronto... Ryzen. De pronto este podría ser. For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Bien, es un juego ya viejo. Ryzen salió en el 2009. Ryzen, nunca he sabido cómo pronunciarlo. Supongo que es Ryzen porque es de rise, de levantarse, como vimos levantarse el templo en los subterráneos. Es un juego que había hecho Piranha Bytes, de los mismos que hicieron Gothic, ¿sí? Y es un juego bien sugerente, pero nos presenta esa premisa que nos está mostrando acá en el chat Aidoneo, y es que qué pasa en un mundo en el que jugamos a matar a los dioses, ¿no? Y precisamente, y me gusta este juego para mostrarlo, la muerte de los dioses tiene como consecuencia la liberación de los titanes. Esto es una premisa mítica, obvio, mitológica y sobre todo inspirada en el horizonte de la mitología griega. Pero en el fondo, a lo largo de los videojuegos, y me gusta esa manera en la que lo entiendes como comportamiento y sintaxis de qué pasa en el mundo si quitamos el elemento de lo divino, ¿sí? Muchos juegos hoy por hoy han eliminado el elemento de lo divino. ¿Y qué es lo que nos queda? 1, una confrontación humana directa con los titanes. 2, una confrontación humana directa con los demonios, ¿sí? Los videojuegos como Diablo 4, por ejemplo, que salió hace un par de meses, pues lo muestra. Contra Lilith no hay Dios que nos ayude, ¿sí? Y por allá baja un ángel Iranius y la va mal, ¿no? Si lo han jugado, igual, eso lo sabíamos desde el comienzo, entonces no es demasiado el spoiler. Pero la idea es clara, ¿no? La idea es en un mundo sin dioses, lo único que podemos hacer es resolverlo como humanos. Y al resolverlo como humanos, precisamente, pues se empiezan a trabajar distintas cosas. Precisamente sobre ese tema, Aidoneo, hice el último video del canal de filosofía y videojuegos. Déjame mostrarte acá los videos. Pues pongámoslo acá, más fácil. Inspirado en la figura de Let Me Solo Her, ¿no? Esto hace parte, lo subí hace 10 días, ahí les dejo el dato por si lo quieren mirar. Estos son del grupo de lectura de Kierkegaard, unas conferencias, esta es la sesión del seminario, pero el último de mis videoensayos, ¿sí? Que tienen este formatico, lo hice hace 10 días y tiene que ver precisamente con ello. Miremos rápidamente la descripción. Bueno, ahí no lo digo, pero pues miremos básicamente acá al inicio. ¿Es posible para un hombre no pecar? Esa es la tesis de Pelagio, ¿no? ¿Es posible para un hombre no pecar? Y Pelagio dice, obvio sí, claro, es posible, y no solamente es posible, es deseable. La tesis, Pelagio era un filósofo del siglo... del siglo V más o menos, sí, un filósofo, un teólogo en el horizonte del cristianismo, pero la tesis de Pelagio es simple. Lo que nos va a decir Pelagio es que para ser buenos no necesitamos de la ayuda de Dios. Esa es la tesis fuerte de Pelagio y esa es la que pues de una u otra forma mostramos ahí. Considero yo, y esta es una lectura que sostengo en este texto y que me parece que juegos como God of War, como Ryzen, como Diablo y como muchos otros nos muestran precisamente eso, la subversión, como lo acabas de preguntar, la subversión de lo divino, la subversión a las deidades, justamente es el empoderamiento de lo humano. Y no necesitamos de los dioses para ser buenos, o para ser geniales, o para lograr lo que queremos lograr, ¿sí? Esa es un poco la tesis. Y yo creo que en general, y por eso el video trata sobre ello, ¿sí? Hablo yo ahí hay una especie de pelagianismo en los videojuegos, donde pongo estos ejemplos. Mario Bros, Portal, Rapture, o sea, la ciudad de Rapture en BioShock y Vice City, pero pónganle el que ustedes quieran. Son mundos en los que, pues,
han caído en desgracia por alguna u otra razón, ¿sí? Entonces llegó Bowser, o GLaDOS le faltaba un circuito moral y mató a todos, o bueno, Rapture, cuando solo la historia de Rapture, en fin. Entonces, en este sentido, básicamente lo que pasa es que el mundo es un desastre y nosotros venimos a solucionarlo, pero nosotros no somos Dios, nosotros somos seres humanos. Y ese ejemplo lo muestra claramente Link, ¿sí? Link es un pelado queridísimo, medianamente inocente, no tiene demasiadas pretensiones en la vida, pero tiene que ir a salvar el mundo cada vez, todas las entregas, y es genial y nos encanta y lo volvemos a jugar y es maravilloso, ¿sí? Y precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Es un mundo en donde, si bien en algunos aparece la figura de lo divino, los dioses o las divinidades, a veces se vuelven precisamente como el adversario a vencer. Y pues el juego es una invitación a que nosotros estemos incluso por encima de los dioses. Obviamente, digamos, desde esa perspectiva puede ser muy complicado. La tesis de Pelagio no es que estemos por encima de los dioses, sino que estemos a la altura de los dioses, ¿sí? ¿Es posible para el hombre no pecar? O sea, vivir sin pecado como vive Dios. Pues sí, obvio sí, esa es la tesis, obvio que se puede, ¿sí? Y es un planteamiento interesante. Lo pueden buscar ahí en el link del canal. De todas maneras, les voy a dejar acá el video en el chat por si le quieren echar una mirada. ¿Crees que, nos responde ahí Doneo, crees que esa necesidad que se plasma en la independencia de las deidades en los videojuegos y la sociedad actual se relaciona con las premisas de Nietzsche? Sí, se relaciona directamente con las premisas de Nietzsche. Yo creo que es la manera en la que nosotros hemos ido respondiendo un poco a lo que Nietzsche llamaba la muerte de Dios y a lo que Heidegger llama la huida de los dioses. Heidegger tiene un texto retomando la tesis de Nietzsche que se llama ¿Para qué poetas? En tiempos de penuria. Y para qué poetas, debería abrirlo acá, sí. Miremos, y para qué poetas. Mira, acá lo dice. Este es un texto tomado de Caminos del Bosque. Denme un segundo porque no lo estamos viendo. Ahora sí. Dice ahí el texto, ¿no? ¿Y para qué poetas en tiempos de penuria? La palabra tiempo se refiere aquí a la era que todavía nosotros mismos pertenecemos todavía. Con la venida histórica del sacrificio de Cristo, se inaugura, dice Heidegger, para la experiencia histórica del Hölderlin, el fin del día de los dioses. Atardece. Desde que aquellos tres, Hércules, Dionisio y Cristo, abandonaron el mundo, la tarde de esta época del mundo declina hacia su noche. Heidegger no habla de la muerte de Dios, habla de la huida de los dioses. Se fueron, ¿sí? Nietzsche va a hablar de la muerte de Dios, pero en el fondo tiene exactamente la misma idea. Se fueron. Nietzsche, de hecho, lo va a presentar de manera un poco más enfática, ¿sí? En su famosísimo texto de La Gaya Ciencia, el loco, ¿sí? En el aforismo 125 de La Gaya Ciencia, él lo dice: ¿cómo hemos nosotros hecho esto? ¿Sí? No tenemos que tener nosotros entonces, no tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para ser dignos de esto, ¿sí? Él lo dice. Miremoslo acá. Sí, este texto está bien, pero no lo estoy compartiendo. Ahora sí. Dice Nietzsche acá. Los dioses también se descomponen, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos vamos a consolar nosotros, asesinos entre los asesinos? ¿Tendremos que convertirnos en dioses o al menos que parecer dignos de los dioses? Sí, en un mundo sin dioses parecería que nosotros tenemos que tomar la tarea y el rol de los dioses. Y precisamente los videojuegos vienen a reflexionar sobre un tema filosófico-teológico, ontoteológico, que la filosofía hoy en día no ha pensado más allá, creo yo. Bueno, sí se piensa en muchas direcciones, pero cuyo mainstream de la filosofía ha pensado en la muerte de Dios sobre todo en contextos políticos. Y está bien, porque si antes la figura divina era centralización del poder cósmico, poder moral, ¿sí? Poder salvífico, etcétera, pues ahora eso se centra en la política, ¿no? Y por eso la tesis, por ejemplo, de Carl Schmitt en su teología política, miremos a ver si tengo el texto acá a la mano, tiene que ver precisamente con ello. La teología política
política de Carl Schmitt, lo que nos va a decir es que lo que es, miremos acá el texto, esto es tal cual, es la primera línea, lo dice Carl Schmitt así que no quiero hacer spoiler, quiero leerlo rápidamente. Este es el prólogo. Y lo dice así, primero, definición de soberanía. Soberano es el que decide sobre el estado de excepción. Y de una u otra forma, eso le corresponde a la figura divina, ¿sí? Y por eso es el soberano. Y lo va a decir más adelante en el libro 3 de su teología política, ¿sí? Dice acá, todos los conceptos, esto es libro 3, ¿no? De la teología política. Todos los conceptos... no sé por qué no me deja subrayarlo. Ahora sí. Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. O sea, la tesis de Schmitt es clara y es pertinente. Tras la muerte de Dios surge la teoría del Estado. Y no la teoría del Estado moderno, porque eso lleva mucho tiempo. La teoría del Estado contemporáneo. O sea, muy en el contexto de lo que está pasando en Alemania con el surgimiento del nacionalsocialismo. Muy en el contexto con lo que se establece, por ejemplo, hoy en día como la democracia, como salvaguarda y salvación de la libertad y de los pueblos y todo ese tipo de cosas. Ver la política en términos teológicos, ver en la política un ejercicio de reflexión soteriológica de salvación, tiene que ver precisamente con eso. Yo considero que los videojuegos tienen esa, o sea, también cumplen esa función. Claro, no en un horizonte tan patente como el horizonte de la política, pero sí en otro orden. De hecho, y por ahí hay un seminario, ¿sí?, sobre el tema. De hecho, hay un libro que escribimos hace un tiempo sobre ese tema. Que es este libro, Videojuegos y Lenguaje. De hecho, nosotros lo compartimos, hicimos una sesión del seminario, ahorita le mostramos el video, y hay un artículo específicamente sobre el tema, que es el capítulo 8, ¿sí? El 7, perdón, que es un capítulo que yo escribí hace un par de años. La pregunta por la salvación en torno al lenguaje común entre la religión y los videojuegos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Aidoneo. Yo creo que esta necesidad de estar a la altura de los dioses en el nivel de los videojuegos tiene claros ecos nietzscheanos, claros ecos ontoteológicos, claros ecos incluso del fracaso de la teodicia en el mundo moderno, y pues son nuestras formas de pensarlo, y creo que son formas válidas y por lo demás muy lúcidas. Listo. Vamos a volver al texto del profesor Elías Rey. Lo que pasa es que me pongo a hablar de religión y videojuegos, que es un tema que me apasiona, y entonces entro acá sobre el tema. De hecho, estoy pensando hacer el próximo seminario. Tengo la opción de uno sobre historia, de cómo representan los videojuegos la historia. Es un texto chiquito que está en alemán, que me gustaría hacerlo porque nunca hemos leído un texto en alemán, entonces creo que puede ser interesante. O el otro es un texto que está en inglés sobre religión y videojuegos. Voy a decantarme a ver cuál lo hago. Aun cuando el tema de religión y videojuegos es importante, me llegó hace no mucho, de hecho no he tenido tiempo de chicanearlo. Chicanearlo decimos acá en Colombia, o sea, de ostentarlo, de presumirlo, ¿no? Este libro que se llama Computerspiele in Religionsunterricht als Beitrag zum Dialog mit jugendlicher Lebenswelten. O sea, juegos de computador en clases de religión como contribución al diálogo con el mundo de la vida de los jóvenes. Es un libro bastante grueso, tiene casi unas 800 páginas, 700. Lo estuve mirando, es muy sugerente, ¿sí? Obviamente nosotros hoy por hoy el tema de la religión parece que es como... ¿sí? Como que ya está un poco pasado de moda y demás. Puede que lo que esté pasado de moda son ciertas formas teológicas, puede que lo que esté pasado de moda sean nuestras preguntas en torno a, no sé, a las autoridades eclesiales y a los rituales obligados y a ciertos dogmas. Pero las preguntas religiosas que han atravesado al hombre primitivo, que atravesaron a Esquilo, que atravesaron al sacerdote babilonio, incluso a los monjes cristianos, nos siguen atravesando. Nos seguimos preguntando por el sentido del mundo, de las cosas, la finalidad, la causalidad, un orden cósmico, si hay una providencia, si las cosas pasan por algo o no. Ese tipo de cosas nos las seguimos preguntando. Y como el cristianismo ha tenido respuestas tan consolidadas durante tanto tiempo y son respuestas que ya no nos satisfacen del todo, pues buscamos otro tipo de respuestas. Y a mí me llama poderosamente la atención cómo los videojuegos, desde la creación de sistemas religiosos en su interior, empiezan a dar respuestas a esto.
Pensemos simple y llanamente el juego de Lara Croft, la última trilogía. La última trilogía, bueno, la anterior también. En general, Lara Croft es una reflexión sobre el tema de la inmortalidad. Así de simple. Y la pregunta por la inmortalidad es una pregunta profundamente religiosa. Pero ¿cómo la responde el cristianismo tradicionalmente? No, pues somos inmortales, morimos, bueno, el catolicismo sobre todo, somos inmortales, morimos, hay un juicio y luego resucitaremos, e iremos al cielo si fuimos buenos y al infierno si fuimos malos por toda la eternidad. Sí, ok, pero eso no responde un montón de cosas y un montón de preguntas que yo tengo. Entonces, pues formulamos las mismas preguntas, pero pues en otros horizontes, y para evitar cualquier tipo de problema los hacemos en horizontes de la ficción, que siempre ha sido el horizonte privilegiado para hablar de los temas que pueden ser censurados, ¿no? Eso ya lo sabía Flaubert cuando hizo Mambo Arik, el Quijote, Don Cervantes cuando escribió un Quijote, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí, yo creo que vale la pena. El tema religión y videojuegos es un tema sobre el cual yo creo que vale la pena. No para hacer de los videojuegos un ejercicio de evangelización, no, sino desde el marco de una filosofía de los videojuegos, o sea, una perspectiva reflexiva. Creo que los videojuegos nos hablan mucho de esto. Muchas gracias, Aidoneo, por tus comentarios. Bien, vamos a terminar acá. Entonces, estas son las distancias con Mortensen y también con Sicard. Y él dice que, bueno, acá dice precisamente esto, ¿no? En esta propuesta este equilibrio no es viable en la acción del juego como tal, precisamente porque la distancia, sí, acá le falta el por qué, ¿sí? Porque la distancia debe mantenerse para no perderse en los antivalores del juego. Es decir, sería como un jugar y no jugar, un jugar y detenerse para mantener la distancia sobre la propuesta ética del videojuego violento, lo que haría una jugabilidad playful algo aburrida. Sí, de acuerdo, si cada vez que estamos jugando tenemos que decir, espérate, estamos jugando esto, pero esto está mal. O sea, detente, uno no puede matar así a las personas en la vida real. Obvio, rompe el ritmo del juego y hace el juego algo aburrido, ¿sí? Y más cuando el único argumento de jugar así es solamente mantener los valores, pues, éticos y políticos del mundo correcto, ¿no? Entonces él va a considerar que es necesario reconocer, o digamos que tanto Mortensen como Sicard siguen presos de lo que él había llamado antes, ¿sí? La falacia de la inmersión, cuando esta formulación es un poco rara, pero ahí está, y que pues de una u otra forma hay una división ontológica entre objeto y sujeto. ¿Listo? Entonces ahí está la crítica a Mortensen. Mortensen no comprende que precisamente esa aceptación irreflexiva de dichas acciones inaceptables u oscuras es lo que constituye la acción de jugar, pues ese entreveramiento entre jugador y avatar, juego y máquina, es de donde emerge la jugabilidad playful, ¿no? Y constituyen las agencias que las conforman, y pues en este sentido constituye la comprensión ética dentro del mundo del juego, no desde fuera sino desde dentro. Ahí está el tema de la falacia, ya lo hemos mirado, pasemos rápidamente acá porque ya vamos a acabar, nos quedan 2 páginas para ver esto. Quiero volver al juego, mirar un par de cosas antes de ir a la conclusión. Entonces vamos a reenfatizar la distancia con Mortensen. El presente documento, resultado de una investigación, se distancia de este análisis dualista y no performativo propuesto por Mortensen, más aún cuando esta autora considera que la experiencia ética propiciada en la acción de jugar es más que todo una falacia de la inmersión ética. Esto es un engaño, pues no son reales las razones y los sentimientos experimentados en el jugador relacionados con la culpabilidad que se vive por las elecciones que se hacen de él. Así, según lo expuesto, no es correcto que la experiencia ética vivida a través del videojuego se pueda confundir con la realidad. Sí, y esto es lo que cuenta Mortensen en su investigación, ¿sí? Que dice, mientras que Adrián, yo creo que era Adrián porque lo hace en inglés, ¿no? Bueno, experto videojugador adulto, juega a ser malvado y lo disfruta, también es muy consciente del hecho de que esto solo es un juego. Lo que él está diciendo es que en el momento en el que nosotros somos conscientes de que esto solo es un juego y diferenciamos juego y realidad, y sobre todo hacemos eso para incluir valores éticos prefigurados del mundo real al mundo de juego, pues irrumpimos de manera extra natural, entre comillas, o digamos de manera extramundana al mundo de juego y rompemos la experiencia. Entiendo sus argumentos, pero pues repito, creo que esa idea de una tabula rasa en la cual nosotros lleguemos al mundo de juego sin ningún tipo de contenidos en la conciencia ni una intencionalidad, me parece un poco raro, un poco exagerado. Yo no creo que eso sea como tan posible, ¿no? Pero bueno, según Mortensen, eso se ve.
Eso pasa así. Y obvio eso pasa si a la gente le preguntan, ¿sí? Yo creo que, repito, estamos pasando algunas cosas por alto, ¿no? Estos autores, tanto Sicard como Mortensen, ven en los videojuegos experiencias para cuestionar la dimensión ética de quienes juegan a través de mundos extraños y aparentemente imposibles, pero a la vez como parte de la realidad del jugador y del mundo, como producto cultural y tecnológico. Sin embargo, dada la perspectiva ontológica y epistemológica dualista de estas perspectivas, se distancian de lo que hemos sostenido en este documento. Pues maravilloso, tenemos las conclusiones son 4 páginas, entonces no van a ser demasiado extensas, bueno, son un poco más, son casi 8, ¿sí? Pero antes de mirar las conclusiones, quiero volver un momentico al juego y mirar un par de cosas de lo que él nos acaba de decir. ¿Listo? Entonces, volvamos al juego. Juego, acá, juego. Listo. Miremos a ver, un segundito. Listo, ahora sí, ahí lo tenemos. Listo. Estamos en el segundo piso, tenemos la misión de limpiar la comisaría y hay unas escopetas acá también, pero creo que están en el segundo piso. Ah, no, míralas, están acá puestas. Eso quiere decir que tenemos cargada nuestra escopeta y bueno, vamos a seguir haciendo... acabando acá con todas las personas que se han interpuesto entre nosotros y nuestro deseo de acabar el mundo. Tenemos una escopeta a la cual le caben 6 disparos. La comisaría está arriba. Entonces vamos hacia la comisaría. La estética del juego es interesante y a mí esto me parece que lo podemos leer desde Sicard y no desde... Me están matando. Uf. Shut the fuck up and die. Esto lo podemos leer más desde Sicard que desde el profesor Elías Rey. La estética del juego, donde lo único que tenga color sea precisamente donde lo único que tenga color sea precisamente como la sangre, eventualmente lo azul, ¿sí? O sea, el color rojo que pues simboliza claramente la sangre, el símbolo azul que representará de una u otra forma acá la persecución policial y el resto sea en gris. De entrada, desde ese gameplay estamos haciendo una reflexión sobre las dinámicas de juego y yo creo que es importante que nosotros lo entendamos así. Y digo que es importante que nosotros lo entendamos así porque la tesis de la construcción del gameplay ético no simplemente consiste en términos de... No simplemente consiste en términos de, no, es que tenemos que jugar a ser buenos, sino que la misma dimensión estética del juego nos va proveyendo, ¿sí? de una comprensión de lo que el juego nos está diciendo. El juego quiere ser violento, no esconde su deseo de ser violento y precisamente en este orden de ideas pues el videojuego hasta cromáticamente nos lo muestra. Esas son perspectivas de diseño que son muy útiles, ¿sí? Y que nosotros tendríamos que tener en cuenta y que obviamente en la medida en que nosotros consideremos una perspectiva puramente bueno, lo más políticamente incorrecto y en la medida en que nosotros entendamos un videojuego únicamente desde la acción del juego, a menos que tengamos una teoría activa de la estética, o sea, donde la estética del videojuego también se lea en términos de un agenciamiento, ¿sí? Y no solamente por parte del agenciamiento de la máquina, sino también del agenciamiento del jugador, pues se nos podría pasar por alto, ¿no? Bien, estos son como un par de reflexiones que quería mostrar acá, ¿no? Acá hay no sé, un carrito, no tengo ni idea qué es esto. Acá están los baños. Necesitamos cargar nuestra arma. Vamos a irnos con esto.
Entonces acá tenemos que salir del distrito. Esa es la siguiente misión. Más que huir, se trata como de pues expandir nuestro lugar de muerte. No tengo ni idea si me pueda subir en un carro de estos, supongo. No reason to go there. Dice que no hay razón para ir allá porque nuestro lugar está acá donde están las personas que no merecen vivir. Bueno, decapitar a alguien con una pistola me parece un poco exagerado, pero bueno, es un videojuego, tampoco nos vamos a poner demasiado quisquilloso. Si es un videojuego, pues además como de violencia muy gratuita, ¿no? Bien, no entiendo. Mira, ya nos dice hacia abajo cuál es la parte en la que tenemos que ir. Entonces, este videojuego nosotros podríamos decir, lo jugamos porque nos divierte la violencia. Sí, lo podemos decir. ¿Por qué nos divierte la violencia? No porque sea violenta y porque en el mundo real no podamos ser violentos y esto, sino porque está pensada de manera orgánica en el horizonte de juego y pues resulta divertido. Esa es la tesis del profesor Elías Rey, ¿no? Que lo divertido de una u otra forma no se entiende como tal. Que lo divertido no se entiende como tal desde un horizonte exterior al juego, aun cuando yo creo que sí hay ciertas ideas de diversión. Hay videojuegos que pueden ser violentos y pueden ser aburridos, y eso ya digamos que los habíamos visto la vez pasada, habíamos puesto algunos ejemplos, ¿no? La idea que nosotros presentamos acá es que de una u otra forma esta perspectiva del juego, ¿sí? Del juego como Dark Play, tiene sentido cuando nosotros asumimos que hay un criterio exterior al juego, ¿sí? Que nos dice que esta forma de juego es dark, ¿sí? Porque, pues, ¿por qué matar personas es dark? Un dark game, o sea, porque es una forma digamos negativa, oscura, nefasta de jugar. Pues porque básicamente en la vida real, pues matar personas está mal. Es un poco la idea, ¿no? Pero si nosotros no tenemos que asumir una perspectiva externa al juego, sino que nos quedamos precisamente dentro del mismo marco de juego, pues podríamos decir que pues no hay ninguna razón, ¿sí? Para que nosotros pensemos que esto está mal, porque para dentro del marco del juego está bien. ¿Listo? Esa es la teoría del profesor Elías Rey. Vemos que tiene mucha lucidez en muchos contextos, nos permite pensar la violencia al margen de moralismos, sí, nos permite entender que el hecho de jugar videojuegos violentos no nos hace personas violentas, sí, creo que eso es una gran ganancia, porque creo que estamos completamente llevados bajo esa premisa de, es que si nosotros jugamos videojuegos violentos nos vamos a volver violentos. No, hay todas las pruebas, digamos, hay cualquier cantidad de documentación que demuestra que eso no es así, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos entendido lo que significa, ¿sí?, la violencia en los videojuegos. Entonces tenemos, bueno, la siguiente misión es asolar el supermercado. Vamos a dejarlo ahí porque quiero terminar de leer las conclusiones y al final vamos a ver si logramos asolar el mercado. ¿Listo? Entonces dejemos la captura de juego acá y miremos conclusiones. Las conclusiones son las siguientes. Comúnmente, como observador y espectador del videojuego o del juego de videojuegos violentos, no se puede evitar la pregunta por la consideración y validez ética de aquellas acciones violentas que el jugador debe asumir para su desarrollo. Correcto, obviamente, cuando vemos a alguien jugar videojuegos violentos, pensamos, esto no afectará. Esto no afectará. Y lo que él está diciendo y la tesis del profesor Elías Rey en la conclusión me parece que es mucho más lúcida que los argumentos que está poniendo. ¿Por qué? Porque va más allá, que es un poco lo que estamos diciendo. En la parte argumentativa se queda corto, creo yo, repito, porque si hay unos elementos previos, si tenemos unos prejuicios, porque si hay un ejercicio si hay una relación entre pensar y jugar, etcétera. Pero esto es muy interesante porque precisamente nos dice, mira, en conclusión, cuando nosotros vemos juegos violentos, nos surge la inquietud de si esta violencia afecta el comportamiento de las personas y se van a volver violentas, ¿sí? Y la tesis, precisamente, digamos, la tesis del pánico moral es que estas formas no son el modelo con el que se quiere llenar la vida del jugador. Pero la tesis del autor es distinta. Dice, mira, de una u otra forma, en la acción de jugar como acto ético performativo emergen las agencias que constituyen la dimensión ética del juego.
Esto quiere decir que el juego de videojuegos no emerge con la sola presencia del jugador, sino que éste tiene que jugar accionando la máquina, pues es el acto de hacer de manipular el joystick controlador lo que lo relaciona y vincula con el juego. Ok, pongamos esto en los términos siguientes. Permítanme poner el ejemplo. No matar es un deber moral, o sea, no hay que matar. Ok, al margen del mundo en el que estemos. Y no me refiero acá a mundo como planeta Tierra, sino mundo como orden de sentido, ¿no? Mundo en sentido metafísico. O sea, pues ok, matar está mal, pero si ni siquiera hay un concepto de vida, si ni siquiera hay un concepto de orgánico, si ni siquiera hay un concepto de mortalidad o de vitalidad, de existencia, ¿puedo decir que matar sea malo? Una ética al margen de un mundo no tiene mucho sentido. Por eso las éticas que tratan de establecerse al margen del mundo, como la de Kant, son éticas formales, no tienen contenido, son generales. Y como son generales, pues establecen una generalidad, como el imperativo categórico. Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser tomada como ley universal. Ok, eso suena muy bonito. Y en la hora del té, ¿qué debo hacer? Pues no sé, tienes que aplicarlo en tu mundo, ¿sí? Y entender qué significa una máxima de acción y demás. Kant, pese a que la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant termina mostrando como un aspecto bastante abstracto, y por abstracto me refiero acá en sentido muy, muy genérico, como separado del mundo. Ahí Kant tiene unas lecciones de ética donde pues es una lectura muy concreta y muy específica de todas estas premisas, ¿sí? Y habla sobre el cuidado de los animales, sobre la mentira, sobre el suicidio, o sea, sobre todos los problemas éticos. Entonces pasa lo mismo según el profesor Elías Rey, y me parece que ahí hay una tesis lúcida. Él está diciendo, hablar de un mundo ético al margen de los videojuegos, ¿sí? Es que no puedes matar en los videojuegos. Oye, pero es que en los videojuegos no estoy matando, o sea, digamos, en el orden de la representación de lo que yo me represento que pasa en el videojuego, sí, pero en el fondo ahí no hay vida, tampoco hay seres orgánicos, sí, en el momento en el que yo cargue el juego vuelven a aparecer, o sea, ¿cómo entiendo yo esto en el orden del videojuego? Y por eso para él es importante entender que la violencia en los videojuegos hay que mirarla de manera interactiva, o sea, en nuestra experiencia propia de jugar el juego, y en ese sentido no hay que estar condenando la violencia del videojuego por fuera del videojuego. Que es que hay gente que por jugar un juego se vuelve violento por fuera del videojuego, en el mundo real. Ok, entonces ese es un problema del mundo real, no del mundo de juego, ¿sí? Porque si eso fuera así, hay gente que por estar jugando Animal Crossing, entonces, no sé, sabría construir casas y pueblos. Hay gente que por estar jugando, no sé, ejemplo como Cooking Simulator sabe preparar comidas, ¿sí? Y aun cuando nosotros lo podamos decir que sí, pues genial, pero eso no tiene nada que ver con el mundo de juego. Eso tiene que ver con el mundo de la vida, con el mundo empírico, con el mundo real, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? El diálogo, y esa es la tesis del autor, el diálogo entre la agencia del individuo o la agencia del jugador y la agencia de la máquina crean un mundo al margen de los otros mundos, ¿sí? Incluso parecería, y en este sentido es transhumano y me resulta una tesis supremamente sugerente y atrevida, no muy justificada, pero muy sugerente, parecería que esa relación entre el agenciamiento del jugador y el agenciamiento de la máquina generara un mundo incluso al margen del mundo de la vida. Porque no es solamente el del jugador, también hay una máquina ahí. ¿Podríamos pensarlo en términos transhumanistas? Bueno, yo creo que sí. Como sugerencia y como idea válida. Argumentos todavía no están muy sólidos, pero oye, la idea es buena. La idea es buena. Pensar que no solamente los seres humanos tenemos mundos de la vida, ¿sí? En los cuales pues son mundos de significación, de distintas cosas y demás, sino que las máquinas podrían tenerlo a su manera. Pues sí, ¿por qué no? Creo que, repito, como idea vale la pena pensarla, ¿no? Como no está muy justificada, no está muy armada, pero como idea puede ser sugerente, ¿sí? Entonces, bueno, acá nos toma una idea de Galloway, ¿no? Que el juego de videojuegos es un lenguaje jugable, ¿sí? Esto los diferencia de otro tipo de lenguajes como los naturales, de tal manera que si el juego de videojuegos es un lenguaje jugable específico y se diferencia de otros juegos, pues puede suceder lo mismo con el mundo. El juego de videojuegos crea mundos jugables que se diferencian de otros mundos. Sí, asumiendo una tácita relación entre mundo y lenguaje. Sí, que repite la tesis que estamos señalando antes, ¿no?
En el fondo, todo el proyecto que se ha adelantado es una ética performativa, pues es anterior, ¿sí?, a todo juicio que gira sobre lo que siempre toca al otro y que se adquiere a través de la misma acción de jugar el videojuego. En otras palabras, la acción de jugar videojuegos es un continuo agencial en el que la interacción entre el juego y el jugador reconfigura en cada momento la posibilidad de agencia, ¿sí? Y ahí viene la gran tesis y por eso está subrayado con todos los colores que encontré. Aquí la ética comprendida desde la postura de Barat no es una normativa o como un conjunto de valores que orientan la acción. La ética aquí se convierte en una relación de responsabilidad para con el otro, que en este caso es con el no humano que habita el mundo del videojuego, aunque también se constituye la responsabilidad como capacidad de responder al otro, con el que se cultivan relaciones éticas. No porque el videojuego enseñe valores, no se trata de eso, no es que el videojuego tenga un factor moralizante, no, o que permita al jugador ponga en juego los valores que tiene, no, sino porque el juego hace que el jugador se exponga al otro, al humano, a otros jugadores e incluso a no humanos, a negociar sus relaciones con el otro desde un mundo simulado que le permita experimentar con esa alteridad. En últimas, es una ética posthumana, puesto que incluye a los otros no humanos que componen el juego. Entonces ahí está, esta es la gran tesis del autor. Repito, como idea me parece súper atrevida, por ende me encanta, muy sugerente, tiene una libertad de pensar muy audaz. Los argumentos no me convencen, pero la idea me encanta, porque es salirnos del típico debate de entre qué prima más, el mundo real, o sea, respecto a la pregunta por la violencia en los videojuegos, el mundo real o el mundo de los videojuegos, el mundo real. Entonces, ¿por qué vamos a simular violencia en el mundo de los videojuegos que no queremos tener en el mundo real? Como si fuera un diagrama de Venn, ¿no? Entonces, en este diagrama de Venn que se llama el mundo, no queremos violencia. El mundo de los videojuegos está dentro del mundo real. Y como no queremos violencia en el mundo real, pues tampoco lo queremos en el mundo de los videojuegos. Entonces, el elemento violencia no pertenece al conjunto mundo real o mundo de los videojuegos, o como lo queramos llamar. Ese argumento, sí, muy clásico, muy canónico, que sigue funcionando, es muy simple y no permite pensar. A mí me parece que esta perspectiva, sí, de una ética posthumana nos deja pensar y me parece supremamente lúcida. Repito, los argumentos creo que todavía hay que trabajarlas, pero como propuesta es muy chévere. ¿No? Y me surgen estas preguntas, ¿no? Que es la pregunta que tengo ahí arriba. Una ética performativa es una ética sin valores. Ahora, ¿puede ser cierto? ¿Podemos nosotros hablar de una ética donde nos comportamos éticamente al margen de cualquier noción de valor, de cualquier noción de virtud? O sea, ¿podemos hacer una ética en tabula rasa? Incluso en contextos posthumanos. Yo no creo, no estoy tan seguro. No sé cómo sería, no tengo ni idea, pero yo no creo que se pueda. Yo no creo que se pueda, ¿sí? Entonces, básicamente como la idea. Bien, terminamos acá, nos faltan 3 páginas y ya con ello terminamos, resolvemos un par de preguntas que tenemos ahí y volvemos al juego. Entonces, esa es la tesis, esa es la gran tesis, ¿no? Y lo enfatizamos, ¿no? Se trata ante todo que el juego de videojuegos, ¿sí? No es una normativa, no es un conjunto de valores, ¿sí? No se trata de que el juego enseñe valores tampoco, se trata más bien de crear relaciones significativas de consecución de objetivos y metas en un escenario no exclusivamente humano, sino una perspectiva completamente posthumana, ¿sí? El posthumanismo apenas, o el transhumanismo como también se llama, es apenas algo de lo cual se ha estado hablando muy poco en filosofía, son unos 50, 60 años para acá, y si bien hay bastantes textos y demás, todavía son textos posthumanos bastante humanos, ¿sí? Y no está mal, ¿no? Está esa famosa frase de Plauto y de San Agustín de soy humano y vivo entre humanos y nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y como lo va a mostrar Julián Marías en su texto Razón de la Filosofía, él cuando habla de la razón vital dice, estamos tan enmarcados en lo que significa ser racionalmente humanos, que así queramos ser irracionalmente inhumanos, no lo somos, porque eso nace de deseos y expresiones y formas racionalmente humanas, ¿sí? Entonces, digámoslo así, podríamos, si los ponemos existencialmente, estamos condenados a tener posturas racionales y humanas, incluso sobre aspectos no racionales y no humanos. Eso no quiere decir que la humanidad y lo racional sea lo mejor de la evolución y del mundo, no, es nuestro destino,
un poco la tesis de Julián Marías en ese texto. Julián Marías es un filósofo optimista, entonces no va a hablar en estos términos tan pesimistas como lo estoy poniendo, ¿no? De condenación. Acá hay una pequeña reflexión sugerente sobre la cual quiero llamar la atención, que dice que la escuela no permite la entrada formal de videojuegos en sus aulas, ¿sí? Aún hay reticencia por considerar a los videojuegos como parte de la vida de los estudiantes y en consecuencia pues hay una brecha, ¿sí? Entre videojuegos y educación y sobre todo en el género de los videojuegos violentos. Es decir, mientras nosotros no logremos incluir dentro del horizonte educativo a los videojuegos, siempre vamos a ver en los videojuegos un objeto extraño, tanto para el pensamiento como para la investigación, como para todo, ¿no? Hace mucho tiempo les había comentado, y vale la pena acá señalarlo, precisamente porque el autor así lo está mostrando, que ¿dónde lo tengo? Acá está. Acá está, sí. This War of Mine hace parte Polonia. Hace parte This War of Mine, sí. Gobierno polaco regala This War of Mine, sí, para su uso en el sector educativo. ¿Sí? Entonces, sí hace parte, digamos, de lo que sería lo que acá en Colombia se conoce como el plan lector. El plan lector es un plan escolar donde pues los distintos colegios, hay unos lineamientos del gobierno, tienen que establecer un corpus de libros que tienen que leerse a lo largo del año, básicamente como para fomentar la lectura y pues revisar ciertos temas y demás, ¿no? Hay me acuerdo en la página de Vida Extra, acá, esto que es un poco antes porque el regalo del gobierno polaco del videojuego This War of Mine es del 2022, esto es una noticia del 2020, ¿sí? 2020 tal cual. This War of Mine será el primer videojuego que se incluirá a nivel nacional en las listas de lectura para colegios, los de Polonia. O sea, en Polonia ya es, digámoslo así, obligatorio en el horizonte de un ejercicio reflexivo de la filosofía, ¿sí? De la educación, jugar un videojuego y sobre todo jugar un videojuego de guerra. Y sobre todo This War of Mine, no sé si hayan tenido la posibilidad de jugarlo, alguna vez lo trajimos en un contexto, un seminario hace tiempo. Es un videojuego duro porque nosotros estamos en medio de una guerra, pero no somos los soldados, somos las familias que están todavía viviendo en medio de la guerra. Entonces no podemos salir por el día porque nos matan, salimos por la noche, vamos a mirar entre las ruinas a ver qué hay, nos encontramos con otros sobrevivientes, los ayudamos o no, los robamos o no, qué tenemos que hacer. O sea, es un poco vivir la guerra no desde la perspectiva del soldado, sino desde la perspectiva del ciudadano que vive en los sectores de guerra. Y de hecho el juego se estuvo regalando hace un año y medio ya, justo cuando empezó el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. Los desarrolladores del juego regalaron el juego precisamente porque consideran que este juego es una reflexión sobre la guerra, ¿sí? Entonces regalamos el juego precisamente para que pensemos la guerra, ¿sí? Si no lo pensamos leyendo o viendo noticias, oye, jugando, pero hay que pensarlo, ¿sí? Entonces es una idea muy sugerente la del profesor Elías Rey y creo que tiene plena validez. Todavía es necesario que los videojuegos entren en el horizonte de la educación. Y no solamente ello, sino en el contexto, por lo menos nuestro en Colombia, ¿sí? Y él lo dice, también en las discusiones de género, ¿no? Él dice, el juego de videojuegos violentos en las niñas no es de mucho agrado. Esto fue lo que se evidenció en los talleres de videojuegos. Muy pocas niñas lo hicieron. Sí, y es cierto, no porque sea cierto que acá muy pocas niñas jueguen videojuegos violentos. No, los videojuegos violentos los jugamos tanto y por igual, tanto hombres como mujeres, pero se responden a una serie de imaginarios donde los hombres juegan más FIFA y Call of Duty y Hatred y juegos de estos, y las chicas juegan más The Sims, no sé, Unravel y otro tipo de juegos. Esos son clichés. Claro, todo cliché tiene algún fundamento, pero al final termina diciendo menos de lo que, o sea, termina diciendo más carreta de lo que es real, o sea, termina diciendo cosas más inexactas. Pero como son tan generales y pues por eso son clichés, pues por eso funcionan. Y él dice, oye, creo que llama en la encuesta que hice, dice el profesor Elías Rey, no aparecieron niñas. Yo creo que valdría la pena pensar, ¿sí?
¿Qué es lo que de una u otra forma, cuál es la relación entre juego de género, juegos violentos y género, ¿sí? Yo estoy seguro que, repito, y creo que en la comunidad gaming es clarísimo, ¿sí? Nada más falta abrir Twitch para encontrar todas las mujeres que juegan juegos violentos, incluso cuya forma de juego, ¿sí? Ahí sí en términos de Sicart o Mertensen puede ser más violentos que los mismos de los hombres, pero no se trata que ello nos haga más violentos o menos violentos, que hombres o mujeres sean más violentos unos que otros. No, se trata simplemente de pensar, porque cuando vamos a reflexionar y hacer estos estudios aplicados, pues aparecen nuevamente estos clichés que cuando vamos de una manera no investigativa claramente no aparecen. ¿Qué está pasando? ¿Será un sesgo? Yo me voy por esa idea, ¿no? Las mujeres también juegan videojuegos violentos y muchos. Jugar como acción intraactiva, ¿no? El juego de videojuegos es ante todo acción y responde a una gramática de la acción, responde a una relación encarnada. Y en este sentido, y como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Desde las tesis de Barat en el campo ético del videojuego, vamos a leer y nos ha interesado mostrar que el videojuego es ante todo una acción encarnada. Jugamos con el cuerpo físico, con nuestros controles, movimientos y demás, pero también jugamos con un cuerpo virtual, digital. Y ello va creando una responsabilidad. Una responsabilidad no como el compromiso, ¿sí?, que se hace un sujeto con un conjunto de valores, sino como una relación encarnada. Entonces, ahorita que volvamos al juego de Hatred, lo vamos a mirar. Pese a que el tipo es un salvaje y pese a que el tipo es violento y el tipo comete una cantidad de actos que yo no cometería, yo lo cuido, no quiero que lo maten, busco cómo satisfacer, cómo ir cumpliendo las tareas que me presenta el juego y de matar y acabar, por más que, por más que no me guste, por más que no esté de acuerdo, lo juego. Además, es un horizonte de juego, entonces me parece genial, pero de una u otra forma yo establezco una responsabilidad con ese avatar. Una responsabilidad que no es una responsabilidad que tenga un eco en el mundo real, porque pues estamos jugando en un mundo digital. Entonces no tiene ningún sentido por ese lado, ¿no? Y él nos va a terminar acá, ¿sí? Básicamente con estas ideas que quiero leerlas rápidamente, ¿no? En este sentido, el presente estudio se enfocó en una acción performativa del juego. Es decir, en una relación intraactiva entre sus dinámicas materiales constitutivas, acciones diegéticas y no diegéticas del jugador y del videojuego máquina, con especial énfasis, ahí se le fue con especial énfasis en las del jugador y su papel en la constitución del juego como acción ética. Bien, eso es lo que hemos leído. Así se considera que el presente documento es un valioso aporte alternativo, de acuerdo, es alternativo, muy alternativo, y eso me encanta. Creo que le falta, repito, algo de justificación en sus argumentos, pero como aporte alternativo, yo hasta ahora no había leído una lectura ética transhumanista para leer los juegos violentos, para leer los videojuegos violentos. Y que sea un texto que surge en Colombia es genial, porque en Colombia somos muy conservadores por un lado, y segundo, pues no hay gran producción en la industria de los videojuegos, entonces pues eso no se ve. Entonces esto me parece maravilloso, me encanta. En contraste con aquella valoración ética común que descalifica el videojuego violento puntualmente por el desencuentro con lo hecho en el mundo del juego a la luz de una lectura fuera del mismo, ¿no? Sin embargo, esta investigación propone que precisamente ese es el error epistemológico, ¿sí? Pensar el juego desde fuera del juego. Sí, ese es un error epistemológico y este es un error que habría que, digamos, evitar. Pensar el juego desde fuera del juego. El juego se piensa desde dentro del juego. Por eso este trabajo ha buscado argumentar que más allá de estas representaciones de violencia, el videojuego violento se implica un sujeto ético que se constituye a sí mismo en la medida en que juega. En la medida en que juega. De acuerdo con esto, se concluye que las acciones éticamente correctas son todas aquellas que desde el marco restringido de posibilidades dadas por las reglas del juego, el personaje, avatar, etc., puede llevar a cabo de la mejor manera posible y en las situaciones propuestas por el juego según la gramática de acción y temática del mismo. Es decir, jugar bien, moralmente bien, éticamente bien, significa jugar el juego. Jugar a lo que el juego nos pide que jueguen, ¿sí? Pero el juego nos posibilita muchas formas de juego. Ahora, ¿cuál es la forma de juego buena? Pues la forma de juego buena es aquella que me conduce a jugar el juego y a terminar el juego. La forma de juego mala sería aquellas que no me permiten jugar el juego, ¿sí? Ni terminar el juego. Entonces tenemos, repito, una lectura de la ética que es una lectura
formal, no es de contenidos, no es una ética de valores ni de virtudes, no nos está diciendo qué es bueno y qué está malo, nos da una forma. ¿Que funciona respecto al mundo de los videojuegos? Sí. ¿Que es una ética transhumana? Sí, pero que pues no es una ética universalizable en sentido, digamos, puramente como lo puede ser, no sé, como quería ser la ética estoica o la epicúrea. No. Se crea un continuo agencial en el que la interacción entre juego y jugador reconfigura en cada momento la posibilidad de agencia, es decir, lo que es posible y lo que no es posible en el mundo del juego. En este sentido, jugar es una acción performativa porque la ética no viene desde el lado del juego, sino que la ética crea el mundo del juego. Entonces, sujeto y objeto no están separados, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí?, nosotros posibilitamos otra lectura sobre el videojuego, dice el profesor Elías Rey. Me encanta, repito, he tenido un montón de discusiones y problemas epistémicos, ontológicos, éticos con la tesis, pero la conclusión me parece muy lúcida porque él dice, bueno, mira, puede haber errores y está bien, pero yo estoy sosteniendo esto y lo que estoy sosteniendo es cuán útil resulta una mirada novedosa que refresque la perspectiva y el discurso ético en los videojuegos y que, repito, no se trate simplemente de decir los videojuegos son malos porque una persona jugaba mucho Doom y mató a otra persona en Estados Unidos. No, eso son casuísticas. Y pues sí, las casuísticas hay que mirarlas, pero pues filosóficamente no nos restringimos a las casuísticas. Buscamos otras premisas, buscamos principios, buscamos teorías, buscamos criterios, ¿sí? Y precisamente esto es lo que él nos está mostrando, ¿no? Lista de figuras, bibliografía, ¿sí? Ahí hemos subrayado unas a lo largo de las clases, me sale el profesor, de las sesiones del seminario. Y pues bueno, ahí tenemos. Hemos leído el libro, ¿sí? Entonces ahora sí podemos volver a nuestro juego y mirar y responder un par de preguntas que nos habían puesto ahí, ¿no? Pau nos respondiéndole a Idoneo dice que Nietzsche anula cualquier divinidad. Sí, en sentido estricto, sí, aun cuando, o sea, una divinidad en el sentido en el que se ha tomado la divinidad hasta ahora, ¿sí? Una divinidad como absolutos, ¿sí? O sea, divinidad en el sentido clásico ontoteológico del término, como ens supremum, como ser supremo, como la divinidad de la que habla San Anselmo en el proslogion, ¿no? Como el ser por encima del cual no me puedo imaginar ningún otro ser. Sí, ese Dios se acaba con Nietzsche, pero existen otras formas de divinidad que quedan posibles, que quedan latentes, que tienen más que unas fuentes teológicas inspiradas en una filosofía de la revelación. Podríamos referirlas a fuentes más bien mitológicas, en lo que serían más bien inspirados en una filosofía de la mitología. De hecho, hace poco, en septiembre de este año, o sea, hace un par de semanas, ¿sí? Acaban de publicar el texto de las lecciones de mitología de Schelling en editorial Sígueme, ¿sí? Acá está. Edición editorial Sígueme, introducción a la filosofía de la mitología, ¿sí? Acá está, septiembre del 2023, no está caro, 23 euros, pues digo, para hacer edición Sígueme, que es una pasta bonita y tales, ¿sí? Schelling tiene tanto introducción a la filosofía de la teología como introducción a la filosofía de la mitología. Está traducida, acaban de traducir el de la mitología, me encanta, ya lo pedí, se supone que me llega la otra semana o en 2 semanas, vamos a mirar. Entonces, sí, yo creo que una nueva noción de la figura de Dios puede surgir no desde una perspectiva, repito, de revelación, sino más bien desde una perspectiva mitológica. Ahora, viene una pregunta muy sugerente, que es una pregunta que se hace Nietzsche, se hace Heidegger y se va a hacer también Gadamer, y es, ¿cómo sería un nuevo Dios? O sea, nosotros pensamos en términos de los dioses yacidos, ¿no? Dionisio, Hércules, Cristo, lo acaba de decir Heidegger. Pero un nuevo Dios que no se aparezca en una zarza ardiente como el Dios de Moisés, o no se aparezca en una piedra como Alá por allá en la Meca. No, un Dios que se aparezca en videojuegos. Tal vez es muy pronto para decirlo, pero a mí no me extrañaría que dentro de 3-4 siglos hayan experiencias místicas de jugadores
con desarrollos técnicos y demás, y empieza a crecer el marco de una religión inspirada o surgida en contextos videolúdicos. Lamentablemente no estaré vivo para ese momento, creo que todavía falta mucho tiempo, pero oye, no vamos a hacer demasiadas profecías. Dice que nos pregunta también Pau que si cree que Wittgenstein es uno de los filósofos más grandes olvidados de la filosofía. No, de hecho Wittgenstein creo que se ha trabajado bastante, se sigue pensando bastante. Creo que lo que pasa es que Wittgenstein es tan diverso que los Wittgensteinianos se diversifican mucho, ¿no? Está el primer Wittgenstein, el del Tractatus, el segundo, el de las investigaciones filosóficas. E incluso podríamos hablar de un tercero, que algunos hablan, por ejemplo, el Wittgenstein de sobre la certeza, ¿sí? Que sería Entonces, yo creo que el pensamiento de Wittgenstein, lo que pasa es que es tan diverso que al mismo tiempo se diversifica, entonces no se le da como un foco tan grande como al de Heidegger, por ejemplo. Pero en general, o por lo menos acá en Colombia, Wittgenstein es uno de los autores que es clave en cualquier proceso de licenciatura en filosofía, ¿sí? En todas partes se lee, ¿sí? Incluso yo que no me dedico a eso, vi un seminario de Wittgenstein. Sí. Ahora, no sé, de pronto tu percepción puede ser más bien regional o puede ser una percepción sugerente que nos diga, sí, se lee y tales, pero parece que ya no pensamos a la luz de él, sino que pueden ser como autores, no sé, tipo como Schiller, que los leemos, pero no pensamos con ellos, sino los leemos como un proceso formativo. Yo creo que siempre conviene volver un poco más a nuestras fuentes, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Bien, ahí también nos saluda Orot000, que muchísimas gracias por el seminario, no, muchísimas gracias a ti. Denme un segundito, quería mirar si podemos volver al juego. Quiero volver al juego, listo. Para mí ha sido un placer estar con ustedes durante estas sesiones y pues bueno, vamos a terminar acá jugando un poquito más a ver si logro resolver el supermercado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días. No vamos a hacer sesión, vamos a tomarnos 2 semanas de pausa. Estoy traduciendo un texto del alemán y voy a aprovechar el tiempo para terminar el ejercicio. Y viene la semana de receso universitaria, entonces también nos estaremos viendo por ahí para la tercera semana de octubre. Tengo de tiempo de aquí a allá de mirar cuál de los libros que les mencioné voy a revisar. Voy a compartir las propuestas en las redes sociales, sobre todo en Instagram, el Instagram de Filosofía y Videojuegos. Si quieren, pásense por allá y cuando pues abra la propuesta de cuáles son los libros que me interesaría leer, pues podemos mirar a ver. Será un gusto también leerlos por allá. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.